En este momento también ya estamos en vivo en Facebook, por si los asistentes desean compartir esta transmisión desde la página de Facebook de las jornadas de historia. Me parece que empezamos, Grace, ¿verdad? Sí. Ok. Buenas tardes con todas las personas que se han dado cita en esta tarde para la charla informativa que organiza las cuartas Jornadas Internacionales de Historia del Arte y la Arquitectura ISTA, que actualmente están bajo la organización de la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Quito, y la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. En esta tarde queremos presentar a una de las directoras académicas, que es la doctora Shayarina Monar. Ella es profesora de la Pontificia Universidad Católica y nos acompaña en esta tarde para socializar con todas las personas que están interesadas en participar y presentar sus ponencias en esta tarde. Así que, Shayarina, adelante, te damos la voz. Gracias, buenas tardes a todos los que nos acompañan en nombre propio y en nombre de Alexandra Kennedy Troya, co-organizadora de este evento y parte del comité académico. La intención de este momento es presentar un poquito, tal vez de una forma más coloquial, el tema y las líneas de trabajo, así como los elementos técnicos de entrega de propuestas para participar en el evento. El tema general que nos convoca es Ocio y Negocio, el hotel de posguerra en las Américas entre 1945 y 1990. Como ustedes ya habrán revisado en la convocatoria impresa, nos llama la atención este tema a partir de cómo se va configurando una hegemonía geopolítica, sobre todo en el territorio de las Américas, a partir de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo toda la tecnología y el movimiento va a desatar tanto un crecimiento económico, por lo tanto una activación de múltiples actividades productivas, pero también una línea de turismo, un turismo que va a tener una línea muy de diversión y una muy de negocio, pero que al final estas coinciden en explotar esa noción de lo exótico, esa noción del otro, con la que empieza a venderse de alguna manera el continente. También nos llamaba la atención quiénes son los agentes que ingresan a formar parte de toda la dinámica para el equipamiento del territorio a lo largo y ancho de todo el continente, para brindar precisamente este servicio de turismo en unos niveles nunca antes vistos por nuestras tierras a nivel masivo, en lo cual vamos a tener desde empresas constructoras, sistemas nacionales de administración de áreas urbanas y áreas no urbanas, hasta agentes de turismo, ¿no? Va a ser una cadena realmente muy amplia de distintos agentes en distintas áreas las que van a permitir esta configuración. Al mismo tiempo somos absolutamente conscientes y nos llama mucho la atención cómo todo este movimiento permite el ingreso y la búsqueda de nuevas tecnologías en todos los campos de los quehaceres humanos que permitan tanto la acogida como el brindar los servicios adecuados para que estas actividades de ocio y negocio en los hoteles de posguerra sean posibles. Y alrededor de este tema, que sería como el marco general, hemos propuesto 4 líneas de trabajo.
Empezamos con la línea 1. Karina, ¿la tienes tú? La tengo yo. Si me ayudas. La tienes tú, Shaya. Ok, bueno. En este sentido, la línea 1 habla del papel del hotel moderno en las hegemonías regionales de posguerra, ¿no? Entre esto nos interesa mucho ver los diferentes trabajos y las distintas miradas que se están construyendo alrededor de preguntas como cuáles son esas estrategias estéticas y políticas que activan el diseño entendido en su concepción más amplia, la decoración, el uso, las adecuaciones y las readecuaciones de los hoteles del continente, justamente desde esta propuesta y desde esta pregunta de una inserción masiva, tanto económica como cultural, de las naciones triunfantes en los territorios. Este fenómeno se da los vemos nosotros de manera más cercana en América, pero somos conscientes de que se da en distintas escalas y que se reproduce en todos los territorios, que no fuimos parte de ese pequeño grupo de los grandes vencedores del proceso de la Segunda Guerra Mundial. Te cedo la palabra, Karina. Perfecto. La segunda línea de investigación tiene que ver con la ubicación estratégica y transformación del territorio. Sí, en esta segunda línea, el propósito básicamente es responder a las preguntas. Estas estructuras transformaron sus entornos de implantación, cómo incidieron en el crecimiento urbano, de qué forma aceleraron los procesos de modernización. Básicamente esta segunda línea, para las personas que estén interesadas, hace referencia al turismo como estrategia para la reconfiguración de poderes, vinculación, observación y control social, político y cultural de los territorios bajo su influencia, ¿sí? Hablamos en esta línea de que básicamente la posguerra también significó la modificación de los territorios. Entonces, a partir de esta idea, buscamos aclarar las preguntas antes mencionadas y de esta forma poder vincular con el control social y político que se puede establecer dentro de los territorios. Bueno, yo continúo. Queremos compartirles una presentación, pero la tecnología no nos ayuda. Cuando intento poner la pantalla completa se me va al final y bueno, veamos si ahora nos deja. Es el último intento y si no, pues bueno, se las pasaremos luego. Tal vez en eso las personas que estén interesadas nos pueden ayudar si gustan compartiendo sus correos a través del chat para compartir esa información. Veamos si funciona esta vez. Si me pueden verificar si estoy compartiendo algo. Se está viendo, Shaya, ahora sí se ve. Gracias. Bueno, vámonos hacia atrás. La línea 3 es la síntesis de las artes, la modernización y el desarrollo estratégicos. En este sentido, nos interesa conocer los avances que se están dando en aproximaciones para comprender cómo desde el campo de las artes, el diseño, las artesanías, se generan sinergias con el diseño arquitectónico y con toda esta nueva manera de convertir a la cultura en un producto de exportación in situ, ¿no? No solamente un producto que sale y se produce en un territorio y se vende en otros, sino convertir al propio territorio en un producto cultural que por lo tanto se alimenta, se enriquece espacialmente de una producción artística propia del sitio, ¿no? Este gran ideal de la integración de las artes que es como uno de los postulados fundamentales del siglo XX. En este sentido, también explorar cómo y qué se realizó y qué impacto tuvo todo este proceso en las distintas localidades, tanto a nivel de productores locales como de los mercados que se van activando justamente por estas alianzas que aparecen entre diferentes actores de producción cultural. Y vamos con la línea 4. La línea 4 tiene que ver con el valor arquitectónico, patrimonio y nuevos usos, ¿sí? En esta línea es conocido que tanto a nivel nacional como a nivel internacional, una serie de complejos hoteleros de posguerra
han sido catalogados como patrimoniales. Sin embargo, no es el caso de todos. En este sentido, la evolución tanto del negocio de la hostelería como de los contextos urbanos que rodean a estas edificaciones han obligado a la implementación de nuevos usos que los conecten a sus entornos, así como a responder a las necesidades de la industria hotelera actual, y por lo tanto requieren de la articulación de mecanismos de gestión del patrimonio que permitan su viabilidad financiera, ¿sí? En este sentido, este tema de las jornadas les invita a discutir el valor arquitectónico del hotel moderno en función de su sostenibilidad, rehabilitación, renovación y de su reutilización adaptada a nuevas realidades, ¿sí? También un poco les invita a reflexionar sobre la denominación patrimonial que pueden tener para ser preservados, ¿sí? En el caso del Ecuador existe un ejemplo que ha llamado mucho la atención en este último año, como ha sido el caso del Hotel Quito. Y de la misma forma también, pues también un poco pensar en cómo otros hoteles a nivel nacional también han sido vulnerados por el tema económico también, pero en sí mismo por su uso hotelero, ¿sí? Entonces, básicamente en eso consiste la línea 4. En este sentido, consideramos que las 4 líneas o la combinación de algunas de ellas sin duda coincidirán con los distintos intereses que este tiempo va abriendo en cada uno de los investigadores. En este sentido, nos interesa una mirada multidisciplinar y tan variada como sea posible. Como destinatarios para poder participar en este evento, en principio lo que esperamos es académicos investigadores de una trayectoria que está empezando, tanto como de profesionales con una larga trayectoria. Así que estamos seguros que muchos de ustedes sin duda van a poder participar desde el punto de vista del nivel académico. Luego lo otro, que sean personas que vengan desde el campo de la historia y la teoría del arte y de la arquitectura, como dice el nombre de las jornadas, pero también de las distintas historias, las artes, la geografía, la política, el urbanismo, la teoría del paisaje, la antropología, el turismo, la sociología, la historia, la economía, la política, ¿por qué no? Yo creo que las miradas, y en este sentido coincidimos con Alexandra Kennedy, las miradas mientras más amplias, múltiples y diversas, por mayor expectativa y riqueza y aporte dan al trabajo de la academia, ¿no? Así que invitamos a todos los profesionales de las distintas áreas, en solitario o en conjunto, a presentar sus propuestas. Tal vez, Grace, si tú nos ayudas con las características del envío de estos archivos. Claro, Shaya. Bueno, y antes decirles que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través de Zoom en el botón de preguntas y respuestas, o si no, a través de Facebook en los comentarios. Entonces, les voy a explicar esta parte de las condiciones en las que se deben presentar las propuestas. Bueno, tienen que tener primero un título tentativo, ya más o menos definido, un resumen de 700 palabras máximo, sin incluir el título, la línea de trabajo a la que se desea presentar su propuesta, hay que señalar el número correspondiente de las líneas que acaban de explicar Karina y Shaya. Y también un breve currículum vitae de 300 palabras máximo de quien vaya a presentar la propuesta. Además, estas deberán ser remitidas al correo único de las jornadas ISTA, que también les voy a colocar en el chat, jornadasista@ucuenca.edu.es. Y también al enviar esta propuesta de ponencia, deben colocar en el asunto su nombre, seguido de cuartas jornadas ISTA. Entonces, la aceptación de estas comunicaciones se las va a realizar por correo electrónico en un plazo aproximado de 30 días desde el cierre de la convocatoria. A partir de esta selección se establecerá el programa de las jornadas. Muchas gracias. Y también tenemos que el lenguaje vehicular, es decir, el lenguaje en el que se manejará en general las jornadas, es el castellano. Sin embargo, creo que tenemos también alguna novedad sobre eso, Karina.
La lengua vehicular de las jornadas será el castellano, pero sin embargo también se recibirán propuestas en portugués e inglés. Las comunicaciones serán publicadas primero en su idioma original, con un resumen en los 3 idiomas, ¿sí? Y luego, al presentar el trabajo, el ponente no debe exceder los 30 minutos cuando llegue, en el caso de que fuera seleccionado, ¿sí? Y los textos escritos deben ceñirse a las guías de autor que se emitirán en su debido momento cuando las ponencias sean aceptadas. Gracias. También, bueno, nos remitimos, muchos de ustedes habrán visto, y si no, les invitamos a que lo busquen en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, el folleto final de la convocatoria de las jornadas. La convocatoria estaría cerca de finalizar el día 16 de agosto. Aproximadamente para el 17 de septiembre tendremos ya la confirmación de todas las ponencias aceptadas. Según nuestro calendario, por lo tanto, el 11 de octubre podremos proceder a la publicación del programa. Tendremos un plazo de inscripciones y nos encontraremos con ustedes seguro en calidad de ponentes en los días 24, 25 y 26 de noviembre. La propuesta es que a partir de este resumen corto de 700 palabras que se envía para la aprobación, cada autor tenga, luego de haber recibido la confirmación de su participación en las jornadas, un tiempo prudente para afinar, ampliar, ajustar y preparar el texto de la exposición verbal, que, como nos decía Karina, no debe exceder los 30 minutos, lo cual nos permitirá tener 10 minutos de charla con el público asistente, y luego tendrá un tiempo también de aproximadamente un mes y medio, casi 2 meses, hasta el 15 de febrero, para enriqueciéndose con todo el material que producen las propias jornadas y la experiencia de la exposición pública, ajustar ese texto, afinarlo de acuerdo a las condiciones de presentación, en donde ya viene tipo de letra, número de palabras, etcétera, etcétera, como había mencionado Karina, esta guía de autor que le será remitida oportunamente, de tal manera que esperamos contar con una publicación, la publicación correspondiente a las cuartas jornadas internacionales de Historia del Arte y de la Arquitectura para el mes de octubre del año 2022. Así que esa sería a grosso modo el calendario. Tenemos también una noticia que ya no es tan noticia, porque en mi primer intento de compartir pantalla ya se develó. Y es que hemos pactado con el comité, entre el comité organizador, el comité académico y el comité de selección de ponencias, la ampliación del plazo de postulación hasta el día 30 de agosto del 2021. Pues bueno, quienes ya la tienen lista, por favor, envíenla el 16, que así el trabajo va mucho más expedito. Y pues los demás anímense, comuniquen, compartan y los esperamos sus ponencias hasta el 30 de agosto del 2021. Por mi parte, hasta aquí. Si tenemos alguna pregunta, tal vez Grace, Karina, que están manejando las redes y recibiendo mensajes, nos los pueden hacer, por favor. Sí, bueno, primero agradecemos a todas las personas que han estado pendientes, que han realizado preguntas tanto por interno como ahora en este momento. Creo que más bien ese era el objetivo de la charla, poder socializar las bases y realmente poder solucionar preguntas, dudas que cada una de las personas que quiere participar las tiene, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar. Tenemos varias preguntas desde Facebook Live. La primera de ellas, bueno, dice, ¿quiénes pueden participar? Tal vez. A ver, pueden participar profesionales, es decir, personas que han terminado la universidad, que han cerrado su nivel de educación superior universitario, puede estar en libre ejercicio de la profesión o posiblemente ya han ingresado en un máster. Muchos de ellos ya habrán terminado el máster y estarán finalizando el máster y entrando al doctorado, ¿no? Estarán en condición de doctorandos en alguna universidad y también doctores jóvenes, ¿no? La dinámica del sistema universitario ha cambiado muchísimo y si antes uno era doctor, no sé, a los 40 años o 50, ahora tenemos muchos doctores
en sus 30, que están empezando en realidad la carrera académica, y muchos doctores que a los 40 pues ya tienen una trayectoria importante. Así que digamos que tenemos entre profesionales, es decir, personas con un título académico obtenido, hasta pues lo que la vida y la voluntad nos dé, y sobre todo la curiosidad científica académica de aportar con su conocimiento sobre el tema. También, insisto, ¿no? El campo general del conocimiento sería ciencias humanas, ciencias sociales, desde historia del arte y la arquitectura, pasando por el paisajismo, el urbanismo, la sociología, la antropología, el turismo, la economía, la política, pues todo lo que sume a una interpretación amplia y profunda de la temática. Yo creo que se debería agregar igual que pueden participar personas que vengan de la arquitectura, la historia del arte, la historia en general, las Todas hospitalidades, las ciencias. etcétera. Sí. Ajá. Y todo lo Entonces, que tiene el campo amplio de las ciencias humanas, ¿no? Que estaríamos más cercanos. Ahora, sería muy interesante, no sé si hay estudios transversales que incluyen la posibilidad de otras ciencias. No sé, se me ocurre el campo de la salud, ¿no? La salud, el ocio, el turismo. Mientras nos mantengamos dentro de los límites espaciotemporales, sobre todo el ingenio, la capacidad de cada investigador de ir integrando posibilidades de lectura es lo que le da riqueza a las jornadas. así es. Tenemos varias preguntas más. ¿Se debe pagar algún costo para participar? No, la participación es libre y gratuita, así que esperamos gustosos, ¿no? Tanto la participación en este primer momento de selección como la posterior no tiene ningún costo. Claro, es necesario también aclarar que la inscripción para ponencias es gratuito, pero más adelante la inscripción para participación a todo el evento, informaremos en redes sociales cuál será la modalidad de ingreso, ¿sí? Uh-huh. Tenemos otra pregunta más. ¿Quiénes seleccionarán las ponencias? Para seleccionar las ponencias tenemos el comité consultivo. Justamente en este folleto de información que nuevamente les invitamos a revisar en Instagram y en Facebook, en donde están las convocatorias, me parece que en una de las primeras páginas ustedes pueden tener acceso a la lista de personas que conforman el comité consultivo. En todo caso, reitero los nombres. Está la doctora Macarena Cortés de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, la doctora Verónica Eras de la Universidad de la SUAY de Cuenca, Ecuador, la doctora Alexandra Kennedy de la Universidad de Cuenca, está la arquitecta María Samaniego como representante de Docomomo, Ecuador, el doctor Nivaldo Veira de Andrade Jr. de la Universidad Federal de Bahía, desde el Brasil, y desde Cuba nos acompaña la doctora María Victoria Sardoya de la Universidad Tecnológica de La Habana. Este comité se cierra con mi persona, Chayarina Monar de la Pontificia Universidad Católica de Quito. Así que pues todos nosotros estamos ansiosos, contentos y muy ansiosos, muy a la expectativa de todas las cosas que vamos a descubrir en sus propuestas. Ok. Tenemos una pregunta en Facebook Live de L.E. Layton. Perdón si pronuncio mal. Dice, muchas de las obras podrían tener más de una línea de trabajo. ¿Qué se hace en ese caso? Es decir, un hotel y una infraestructura que cambió el territorio, pero a la vez esto mercantilizó el territorio más que la obra. ¿Cuál sería la línea? Yo creo que en ese caso cada autor podemos poner 2 o 3 líneas. A ver, en principio un estudio de alto nivel de complejidad podría evidenciar que un equipamiento o que una acción, que una operación urbana o una operación en territorio provoca una deriva de acontecimientos que abordan todas las líneas. Sin embargo, yo creo que ahí viene la vocación, el gusto, el placer de cada autor para profundizar en alguna de ellas en las que uno siente, mayor apego y mayor dominio. Y en ese caso yo sugeriría poner
la línea que tiene más fuerza primero y luego enumerar las otras, ¿no? Entonces, esto es más fuerte en la línea 1, pero también podría estar en la línea 2, ¿no? O podría estar en la 1 y en la 4, o en la 1 y en la 3, o en la 1, en la 2, en la 3. Luego el comité, en esos casos, haremos las sugerencias en función de la lectura que tengamos dentro del comité, en cuál de las líneas le sugerimos al autor que encajaría mejor también dentro de la suma global de las 18 ponencias que se van a presentar en el evento, ¿no? Entonces, la sugerencia sería eso, ¿no? Que cada autor mire dónde está haciendo más fuerza, pongamos esa de primera y las demás, pues, en orden de menos, de más a menos. Gracias, Ok. Karina. Tenemos de la misma persona, ¿no? El mismo pregunta, dice, el ponente puede considerar una línea como prioritaria, pero los evaluadores otra. ¿Eso sería un descuento en su evaluación? No, eso sería algo que hay que negociar y conversar. Yo creo que lo más bonito de la academia es construir academia a través del diálogo, ¿no? Y en ese sentido, en el caso de que hubiese un punto, pues lo conversaremos. Una vez que se han seleccionado las ponencias por selección, que son 7, me parece que es importante aquí también marcar eso. De las 18 ponencias que se van a presentar, 7 serán seleccionadas por convocatoria. Si tenemos un número mayor, podemos ampliar el número de las seleccionadas y iremos ajustando con cada autor, trabajando con cada autor para que realmente sea un dar y un compartir y un crecer juntos, ¿no? Entre las jornadas y los autores. Ok, tenemos otra pregunta más. Dice, por favor, ¿me puede decir el número máximo de autores por artículo? A ver, se estila en la academia tener un número máximo de 3, o sea, el 4, 5, 6, 7, excepto en las ciencias exactas, en donde hay artículos, como ustedes conocen, que tienen 20 nombres, ¿no? Por el nivel de rigurosidad. En este caso, en las jornadas anteriores hemos tenido estas presentaciones con 2 autores. En el caso de ser una ponencia muy compleja, podríamos poner a consideración del comité entre máximo, yo creo que un máximo de 3 autores por ponencia, ¿no? También esto responde al tiempo, al límite de tiempo que tenemos. En el caso de las ponencias con varios autores, el total del tiempo se dividiría entre un máximo de 3, 2 o un autor. Es decir, si tenemos 30 minutos, siguen siendo 30 minutos entre las personas que la presentan. Ok, tenemos 2 preguntas más. Dice, está claro que el autor principal debe ser un profesional. ¿Puede un estudiante de pregrado de arquitectura ser uno de los coautores? Eh, En los eventos de los últimos 5 años, sin duda, se ha permitido que participen estudiantes en distintos niveles según los niveles de colaboración. En este caso, dentro de las normas, de las formas de trabajo de las jornadas, no hay ningún elemento que niegue esa posibilidad, así que asumamos que sí, que está abierta, que es posible. ¿No? Justamente como se mencionaba, ¿no? Con el respaldo de un profesional, o sea, es decir, de un profesional con grado de profesional, de máster o de doctor, que está acompañado por una persona de un rango diferente, de un nivel distinto. Ok, tenemos una pregunta de Mauricio Luzoriaga. Dice, ¿qué se tiene previsto en cuanto a la longitud del artículo escrito? ¿Podrían presentarse investigaciones de 20 cuartillas a 4? 20 cuartillas a 4. La longitud del texto escrito, yo no tengo este momento a mano la guía final de autor en la que se establece, pero aproximadamente siempre en la tradición de las 3 jornadas, de las 2 que ya están publicadas, la tercera está en etapa de impresión, se ha respetado la longitud promedio de lo que implica el evento. Es decir, si estamos hablando de 30 minutos de exposición verbal,
estamos hablando aproximadamente de 14.000 palabras, ¿no? Entonces, yo creo que manejarnos entre las 14.000, 15.000, poco más, poco menos, al final, en la versión final, será como la meta y será como el estándar que manejemos todos, ¿no? En todo caso, nos apuntamos esta pregunta y por favor, si Mauricio Luzuriaga nos comparte su correo para hacer una revisión exacta del número de palabras que está establecido en la guía de autor y poderle contestar de manera más concreta. Creo que estamos listos, no tenemos más preguntas por el momento. Creo que vale la pena comunicar a las personas que quieran hacerlo, pueden compartir esta charla en sus redes con las personas que crean que les interesa. Estamos publicando todas las noticias en Facebook, Instagram y Twitter. Entonces pueden seguirnos, pueden buscar todas las informaciones. Si quieren revisar el PDF de la convocatoria, lo pueden encontrar en las 3 redes sociales. Si requieren información más específica, pueden escribir al correo que Grace les adjuntó. Igual pueden escribirnos por interno. Nosotros estamos pendientes de cada una de las preguntas que se han ido realizando. Listo, pues. Entonces, muchas gracias y quedamos a la expectativa, sí, ansiosos por poder revisar, leer y muy agradecidos por la generosidad de compartir su conocimiento, su trabajo y sus investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias, Cari. Muchas gracias. Hasta luego. luego, hasta pronto. Gracias por acompañarnos. De igual manera, las bases están en un comentario fijo en la transmisión que se hizo hoy. Pueden descargarlas y pueden revisar su contenido. Gracias. Gracias, hasta pronto. Nos vemos en noviembre. Adiós. Gracias. Adiós.